Bienvenidos a otro episodio de Más que Comida, traído a ustedes por el TSU 486, Conservación y Revitalización de la Cocina Tradicional Costarricense. Hoy seguimos con nuestra serie de las provincias de nuestro hermoso país de Costa Rica, entonces vamos a avanzar ya con la penúltima, con la bella provincia de Limón. Vamos a hablar de una de las provincias más determinantes en cuanto a la historia de nuestro país, a su desarrollo y todo. Entonces, si queremos entender la historia de Limón y si queremos entender el rol que tiene en la historia de Costa Rica, hay que casi que remontarnos a antes de la conquista. Pero vamos a hablar a partir de la conquista, por lo menos un poco antes, quiénes están habitando Limón, pueblos indígenas, y sí es importante saber que es probablemente una vez, bueno, podemos notarlo tal vez cuando vemos otras regiones de América Central, otros países, que todavía hay una fuerte presencia de la población indígena y Costa Rica es de los que menos población indígena tiene o por lo menos que más invisibilizada está. Sin embargo, vemos que la que más está presente en Costa Rica, toda la que está invisibilizada, la única que se ve es Limón, se ven Limón los bribris y los cabécares. ¿Eso por qué será? Y es que cuando hablamos de Costa Rica y cuando llegan los españoles, bueno, primero que todo, sí, Cristóbal Colón llega a Limón una vez que llega a Costa Rica por primera vez. Sin embargo, la población limonense, la población indígena que está ubicada en Limón, fue la población que más resistencia indígena demostró ante la conquista española. Entonces, eso es algo que es importante caracterizar y por lo menos de analizar antes de ver por qué es que solo en Limón está la población indígena costarricense. Porque los españoles dieron de las persecuciones más, o sea, si sabemos algo de la conquista fue que fueron las persecuciones más violentas, más brutales, más sanguinarias y es verdaderamente triste ponerse a pensar la cantidad de bagaje cultural que se ha perdido por medio de eso. Sin embargo, es el proceso que tenemos hoy presente y no podemos hacer más al respecto que buscar la preservación de esta. Entonces, si ponemos a vernos, ver que en Limón se presentó la mayoría de resistencia indígena, aún así, eh, ¿qué ocasionó esa resistencia indígena? Además del carácter de los pobladores, fue además por la geografía de Limón, por sus condiciones se decía, por lo menos por las fuentes españolas, que eran inhóspitas, que era una vegetación demasiado densa, que pasar por ahí, entonces cuando los indígenas veían o escuchaban que ya venían los españoles, atacaban. Por lo menos tenemos a uno de los líderes más representantes de los indígenas, a Pablo Presbere, como uno de los mayores, uno más grande, el luchador más grande de la población indígena en cuanto a la conquista española. Entonces, una vez que, pero además de esa conquista que tuvo lugar, digamos que del siglo XVI al siglo XVII, que ya fue cuando se fueron los españoles, ¿qué pasa después en el siglo XVII, a mediados del siglo XVIII? Llegan a la costa caribeña los cazadores de esclavos ingleses. En esas embarcaciones, ellos vienen con personas negras y ellos vienen a buscar esclavos en la región indígena y se llevan un montón de indígenas de Costa Rica para las diferentes regiones europeas para comercializarlos y ahí es donde empieza tal vez un poco de la diversificación de la población costarricense, principalmente en Limón, con personas afrocaribeñas. Una vez que ya se empieza a consolidar eso, probablemente podemos ir adelantando un poco el curso de la historia y ver que, bueno, por ejemplo, desde 1630 la región estaba básicamente olvidada. Por eso mismo, porque no había ni siquiera un camino que llevara a Limón. Todo eran como trillos, eran a donde pasaban las mulas, nada más. Sin embargo, hasta 1835, estamos hablando de casi 2 siglos después, o sea, como casi que 2 siglos incomunicados con Limón, y es hasta 1835 que Braulio Carrillo propone la apertura de un camino a Matina para poder ya establecer una conexión con la producción de limón, y es cuando llega Juan Rafael Mora Porras y ya empieza a proponer que hay que abrir una cadena de comercio en Limón. Y en 1865 se declara el puerto de Limón como el puerto principal de la República de Costa Rica en la región caribeña. Sin embargo, el propulsor de esta, de este, del,
digamos, de que Limón tuviera más presencia en la dinámica funcional de Costa Rica, en la dinámica política, social, económica, fue con la construcción del ferrocarril. Fue tal vez don Tomás Guardia, con su golpe de Estado en 1870, que él se apropia de esta construcción que ya se ha iniciado, el ferrocarril, para, en un discurso de agilizar el comercio costarricense. Sin embargo, es indiscutible, es innegable que esta actividad fue la que se encargó de propulsionar la economía costarricense, además de ser el puente o la comunicación con el resto de Costa Rica. Este ferrocarril habilitó la actividad portuaria, activó el turismo. Esto mejoró la economía, se crearon un montón de empleos y esto fue lo que poco a poco fue en su momento dando más presencia de Limón en la dinámica funcional, o por lo menos en la dinámica integral de Costa Rica. Ya una vez que ya sabemos que los cultivos más importantes en la historia de Costa Rica hoy día es el banano, que tomó lugar en las costas caribeñas, en las costas, prefiero decir caribeñas, ¿sí? Empieza también, cuando se empieza a producir, se busca mano de obra barata, se traen extranjeros, y entre esos, el Limón siempre hay que reconocerlo tal vez como uno de los centros de diversidad cultural. O sea, llegó un momento donde los costarricenses eran minoría, habían más afrocaribeños, habían italianos, habían chinos, y esto fue más bien lo que ha hecho que en su cultura Limón sea tan rico. Y esto se reconoce así como una región multicultural. Poco a poco esto ha ido en diferentes dinámicas, ha estado fortaleciendo el turismo, y ya a partir de los mediados del siglo XX para acá, es la actividad principal en la que el gobierno ha invertido, más que todo en infraestructura, ha invertido en lo que se ve, porque si vemos el Limón como tal, el gobierno todavía se está viendo como un rezago por parte de Limón. Entonces, con esto me encantaría incluir a doña Cinia para la conversación y ver qué también puede aportar de la historia limonense, qué le gusta, qué no le gusta también. Entonces, le cedo la palabra a doña Cinia. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Cinia Rose Stewart, soy afrodescendiente. Oyendo tu historia de Pablo Presberi, puedo decirte que en mucho de lo que has dicho es cierto. Apartemos que también por el tipo de estructura que tiene Limón, que hay mucha montaña. Es cierto, es playa, pero tiene montaña, entonces eso tuvo mucha ventaja cuando vino Cristóbal Colón a la conquista. Sí te puedo decir que los negros que llegamos a Puerto Limón no éramos esclavos. Vinimos con un contrato para ser un ferrocarril. Antes de eso, habían asentados, y vos hablaste, tal vez no sabes porque dijiste, bueno, es que ellos, la historia dice que Matina, que había que hacer la comunicación con Matina. Matina era el puerto de Limón, era el principal puerto de Costa Rica en ese entonces. Y es interesante toda la dinámica que después se hizo para hacer el ferrocarril. Cuando se abrió el ferrocarril, habían traído chinos, porque mucha gente no sabe esa historia. Habían traído muchos chinos para construir el ferrocarril y no pudieron construirlo porque se enfermaron. Ellos, la compañía los trajo y no podían aguantar el clima y las adversidades que estuvieron aquí. Entonces ellos optaron por traer otro tipo de mano de obra. También trajeron alemanes, trajeron de todas partes. Y simplemente solo les quedó la opción de en Jamaica contratar a un grupo de afrodescendientes y los trajeron. Todos nosotros venimos acá con la idea de venir, hacer un gran negocio y volvernos a casa. Pero después de la construcción del ferrocarril, como siempre en Costa Rica las cosas cambian, y no tenían suficiente dinero
para pagarles la cantidad de trabajo y esfuerzo que ellos habían hecho. Hay otras un montón de historias que podría ir diciéndote, pero te digo esta parte de la historia así, no para complicarlo, sino como para que entonces los chinos, cuando los chinos llegaron a Puerto Limón, también contratados como profesionales, y ellos se fueron quedando porque fueron parte importante en el comercio de la provincia a nivel nacional. Entonces, cuando llegó el afrodescendiente, él también fue contratado para hacer el ferrocarril, y si no fuera por los afrodescendientes o los negros, que nosotros somos negros, no hubieran podido hacer la comunicación entre San José y el mayor puerto, porque es mérito de decirlo que ellos ya vieron la visión que este era el lugar donde tenía que estar el puerto más grande de Centroamérica. Al ocurrir esto, tuvieron que pagarle a nuestros ancestros con tierras. Por eso tuvimos el apogeo del cacao, que en esa época se llamaba el oro negro. Se llamaba el oro negro por dos sentidos, porque las personas que mejor lo producían eran los negros, y también porque la semilla del cacao no es negra, sino que en realidad es café, pero se le decía el oro negro. Y hubieron muchos hacendados afrodescendientes que tuvieron el oro negro y ganaban mucho dinero. Y fue una época en que los negros tenían más poder o más dinero que muchos otros de la meseta central. Y ahí hay una discusión de por qué de un pronto a otro en toda la provincia apareció la morilla. Todo el mundo sabe que eso fue infestado, que lo infectaron a propósito, y entonces ahí fue donde comenzaron muchos a vender sus fincas, sus casas, todo lo demás. Es porque mucha de esa historia no se cuenta, no está en los libros, pero es importante que la pueda decir y la pueda expresar en cada momento que me lo permiten. A raíz de que nos quedamos acá, nuestras costumbres fueron arraigadas acá. Ustedes van a ver que mucho de nuestra cultura es africana. Nosotros tenemos muchos platos, usamos los mismos condimentos que se usan en África, cocinamos casi igual que en África, pero usted sabe que va evolucionando y nos vamos incorporando, y hemos encontrado diferentes cosas en las que nosotros hemos incorporado a la comida y hacerla diferente, pero igual al final. Sí. Pero es interesante la historia del afrodescendiente, cómo llegó a la provincia y por qué culturalmente somos fuertes acá en Limón, pero también están los chinos que son fuertes, y también están los indígenas, y que los indígenas tienen algo mucho mejor que nosotros, que tienen un territorio reconocido. Ellos tienen territorialidad, nosotros no tenemos territorialidad, y hemos estado peleando por nuestra territorialidad, y hasta el día de hoy todavía el gobierno no reconoce esa territorialidad, porque están hablando de que las playas y sus casas, porque están en las playas, porque desde antes de todas esas leyes ya existían esas casas y eran dueños afrodescendientes de todas esos lugares cerca de las playas. No sé si tenían conocimiento de parte de eso. De algunos sí lo tenía, por lo menos de esa parte de los italianos arribando aquí también, igual que los alemanes, los chinos y los afrodescendientes, y las condiciones laborales bajo las cuales estaban, que fue lo que provocó que hubiera un movimiento. O sea, esa riqueza cultural también se debe al movimiento de que se unieron para batallar ante esos, no sé, eran los capataces que estaban abusando fuertemente, los capataces costarricenses abusando fuertemente de la mano de obra.